Shalom Ubraja, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Estamos estudiando Masejet Shabbat, capítulo 10. Vamos a comenzar hoy, que es la página 91 del tratado. ¿Sí? Estamos todavía bastante lejos del final para aquellos que les gustan las estadísticas. Hemos pasado casi solamente la mitad. Así que bueno, tenemos todavía un tiempo por delante de estudio de Masejet Shabbat. Muy bien, vamos a ver el material, vamos a colocarlo ahí y vamos a comenzar a estudiar sin más dilación. Muy bien, comenzamos el capítulo y dice así: Amatznia, lezera, uledugma, ulerefuá, beotzio beshabbat, hayab bekolshu. Habíamos estado viendo que hay diferentes tipos de medidas, una mínima cantidad de algo que hace que una persona transgreda la prohibición de transportar en Shabbat. Cuando saco algo de un dominio a otro dominio en Shabbat, estoy transgrediendo esta prohibición. Ahora, en función de qué cantidad y de qué es lo que estoy sacando, entonces puede ser que no esté infringiendo la prohibición. Entonces nos dice, el que masnía normalmente es como algo que se oculta. Pero aquí el sentido ¿cuál es? Es que yo cojo y lo reservo a un lado, lo pongo a un lado. Es decir, ¿qué estoy haciendo con eso? Le estoy dando una importancia. En el momento en el que algo es importante para mí, da igual qué cantidad sea. En el momento en el que yo lo saco fuera a la calle o lo transporto, entonces estoy transgrediendo Shabbat. Eso es lo que nos dice. Amasnía, lesdera, beledugmale, belerefuá. Es decir, yo tomé una semilla y dije, esta, ¿sabes qué? La voy a poner de lado porque luego la voy a plantar. Bien, a eso se llama que hice la acción de leasnía. Ahora, yo cogí y durante Shabbat la saqué fuera al dominio público, entonces transgredí. O algún tipo de colorante para teñir ropa, ledugma, habíamos visto lo que era ledugma, es decir, ese tipo de ropa, de ropa que se coloreaba para mostrar el ejemplo, ¿no? Como la muestra de colores. O para la refuá, o algo que va a servir para algún tipo de medicamento. Ahí el shiur, la cantidad, ¿cuál es? Kol shiur, cualquier pequeña cantidad ya se infringe el Shabbat, la prohibición de transportar en Shabbat por ello. Y sigue la Mishnah y dice, Bejol Adam, y cualquier otra persona que venga a desplazar este objeto al dominio público, en Hayab, Alab, el que shiuro. Es decir, no se va a hacer, no va a estar transgrediendo la prohibición de Shabbat hasta que no llegue a transportar la medida establecida. Bien, habíamos visto que para ciertos tipos de objetos había una medida establecida. Entonces, si yo saqué esa prenda o ese objeto y yo no soy el que lo reservó, sino que otra persona lo reservó, la otra persona tiene prohibido sacar kol sheu, y yo únicamente hasta que no llegue a la medida establecida por los sabios. Ahora dice, Hazar vechnisu, eno hayab el que shi'uro. Ahora la persona de repente se arrepintió, sacó la semilla para plantar. Es decir, la puso de lado, dijo, esta la voy a plantar. La sacó y de repente dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Y volvió a meterla dentro. Entonces no es hayab, más que sí, no es culpable, más que si hizo entrar la cantidad estipulada por los sabios para transgredir la prohibición de transportar. ¿Por qué? Porque él decidió en el último momento no servirse de esa cantidad. Entonces volvió su ley a ser como la persona que saca cualquier objeto, que no es culpable más que cuando saca la cantidad fijada. Bien, habíamos dicho que, por ejemplo, para un alimento, esa cantidad es una grogueret, es decir, como un higo seco. Muy bien, nos dice la Gemara. Dice, Lama le mitne amasnia. La Gemara pone una pregunta primero y dice, ¿por qué viene a enseñar la Mishnah diciéndonos amasnia? Es decir, el que aparte, el que pone de lado. Bien, litne amotzi, que enseña directamente el que saca. Les dera uledugma, ulerefuá, hayab bekoshu, que saca para estas finalidades, que diga, hayab bekoshu es culpable con cualquier cosa. Bueno, la Gemara va a estar de acuerdo y va a decir, efectivamente, podía haber enseñado así, pero algo nuevo nos quiere enseñar la Mishnah con el hecho de que enseñó a Masnia. ¿Qué es? Dice así, Amar Abaye dijo a Abaye, por supuesto que el que saca para plantar, para sembrar, seguro que es hayab, es culpable, incluso que no lo puso de lado desde el principio. Ela, pero más bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Que gon, she isniu,
es decir, como que puso de lado la semilla para sembrarla, Beshachach lama, isniu, y se olvidó después por qué la puso de lado, de repente la ve ahí, y dice, ¿y yo por qué puse esta semilla aquí? No me acuerdo. ¿Sí? Veashta, kama fikle stama. Entonces dice, bueno, la voy a sacar. ¿Sí? La voy a sacar stam, es decir, sin la intención primera que había puesto. Entonces, ahora que lo saca stam, ¿sí? Y no demuestra cuál era su intención, para qué la está sacando, ¿sí? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Dice, puesto que en el momento en el que lo está sacando, él se olvidó por qué lo había puesto de lado, ¿sí? Batule batla mahashavto, entonces su intención ya se anuló. Lo que él puso intención al principio la separó, ya no existe esa intención. Y entonces no se le aplica la ley que acabamos de estudiar, que es Hayab Bekoshu, que es culpable por cualquier pequeña cantidad. Kamash Malan. Entonces por eso la Mishnah viene y te enseña que no es así. Kola ose al dat rishona uose. Es decir, todo lo que él hace lo está haciendo por cuál fue su primera intención. Y por eso la Mishnah dice a Matznia, no a Motzi. Es decir, lo que marca aquí el punto es el hecho de que la apartó. Después que la sacó, seguro que está transgrediendo. Pero si no la apartó antes, entonces no estamos en este caso. Entonces, Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Shmuel, Mejaye vaya Rabbi Meir, Av Motzi Jita Ajat Lezería. Es decir, nos añade Rabiudá en nombre de Shmuel, que Rabbi Meir decía que incluso sacar un grano de trigo ya era infringir la prohibición de transportar. Entonces pregunta la Gemara, Shita, dice tú es evidente, ¿sí? Kol sheutnan, se enseñó en la Mishnah, kol sheu, cualquier pequeña cantidad. Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Kol sheu, este kol sheu que dijo la Mishnah, le afuque migrogegre, es decir, en realidad no fue un kol sheu meduyak, no vino a dar una medida exacta, sino que vino simplemente a diferenciar de lo que es la regla general. ¿La regla general cuál es? Como una grogeret, como un higo seco. Entonces aquí dijo kosheu, es decir, menos que una grogeret. Uleolam adeika kezait. Pero en realidad, yo podía haber pensado que tengo que tener una medida mínima. ¿Cuál es esa medida mínima? Un kazait, como el volumen de una aceituna, que es menos que la grogeret. Kamash Malan, por eso nos enseña, y viene Shmuel y nos dice, Kol Sheu Davka, dice, Kol Sheu Davka, incluso un grano de trigo que es más pequeño que la aceituna, cualquier pequeña cantidad. Matkible Rabishak, Bere de Rabiuda, le preguntó Rabishak, el hijo de Rabiuda, era meata, ¿qué es lo que vemos de aquí, de lo que tú estás diciendo? Dice, Im Hishab Leotzi, volvemos al principio, no al tema de la jita, sino al hecho de la intención. Dice, Hishab Leotzi Kolbeto, Ajinami, de lo mithayer, ad de mafik le kule. Dice, bueno, entonces vamos a utilizar tu razonamiento. Dice, si lo que cuentas es el pensamiento que tú pusiste, entonces yo tengo intención de sacar todo lo que hay en mi casa, ¿sí? Todos los muebles de mi casa, de una sola vez. Bien, pero ¿qué pasó? Fui sacando poco a poco. Saqué ahora una cosa, luego saqué otra cosa, luego saqué esa cosa. Entonces no soy culpable. ¿Por qué? Porque según lo que tú dices, la intención es lo que marca el hecho de que esté transgrediendo finalmente. Bien, entonces como yo no tenía intención de sacar una silla y luego una mesa y luego un plato, sino que tenía intención de sacar todo de golpe, entonces no transgredí porque no actué según lo que fue mi intención inicial. Entonces Atam responde la Gemara y dice, no, ahí, ¿sí? En el que tú estás diciendo que tiene intención de sacar toda su casa, Batladato etzel kol adam, es decir, tu intención personal se anula respecto a lo que es la intención de todas las personas. Si la gente no saca toda su casa de una sola vez. Entonces, por eso, aunque saca poco a poco, se llama que está sacando algo que tiene una importancia. Bien, aquí estoy tomando un objeto que normalmente las personas no lo ponen de lado. No es un objeto que es importante para las personas. Es solamente importante para mí. Bien. Y ahí lo que nos está diciendo la Mishnah es que ese objeto que es solamente importante para mí tiene una hashivut como para considerar lo que estoy transportando en Shabbat. Tiene una importancia para considerar que lo estoy transportando en Shabbat. Muy bien, sigue la Mishnah. Pasamos de página, ¿verdad? Perdón. Entonces sigue la Mishnah y dice,
Bejol Adam, aquí estamos. Allá vi. Nos había dicho la Mishnah que esta prohibición de Kol Sheu era únicamente para la persona que lo puso de lado, pero cualquier otra persona, hasta que no llega a la cantidad estipulada por la Mishnah, por la cual se transgrede la prohibición de transportar, no está transgrediendo. Entonces dice Matnitin, nuestra Mishnah está pensando que el hecho de pensar en apartarlo no hace que otras personas sean culpables por ello. Y entonces piensa así de lo que Rabbi Shimon ben Elazar, es decir, la Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. De Tanya, pues enseñó, ¿sí? Klal amar Rabbi Shimon ben Elazar. Hay una regla general que enseñó Rabbi Shimon ben Elazar con respecto a sacar objetos en Shabbat. Kol she'eno kasher le'asniya, ve'en matzniyo kamohu, ve'uchshar leze le'asniyo, uba acher ve'otzi, nitchayev ze, ve'machashavto shel ze. Es decir, toda aquella cosa que no es normal que la gente lo ponga de lado para utilizarlo. Y que no tampoco una cosa que la gente está acostumbrada a ponerlo de lado, que no están acostumbrados a ponerlo de lado. Y que es aceptado el hecho en las personas de que se pone de lado para ser utilizado de todas formas. Son estos tres casos. Y viene otra persona y lo sacó en Shabbat, al dominio público. Entonces, el que lo saca es culpable de transgredir la prohibición de Shabbat por el pensamiento del que lo puso de lado. ¿Sí? Entonces, Rabbi Shimon realmente no está pensando como lo que está diciendo nuestra Mishnah. Amar Rabba, dijo Rabba, Amar Rab Nachman, en nombre de Rab Nachman. Si sacó una persona una semilla según la cantidad de una grogeret leagilá, es decir, como una grogeret, ¿sí? ¿Para qué la sacó las semillas? Para comerlas. Benimlah Jalea les diría, y de repente se dio cuenta y dijo, uy, ¿sabes qué? En lugar de comerlo la voy a plantar. Y Nami, y también les diría, la sacó para plantarla, y de repente se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? En lugar de plantarlo la voy a comer, Hayab. En los dos casos es culpable de transgredir la prohibición de transportar. Pregunta la Gemara y dice, Pshita, esto es evidente. Por supuesto que es culpable. ¿Por qué? Zil aja y kashi'ura. ¿Sí? Porque tanto en una, Zil aja y kashi'ura, tanto en una como en otra, hay cantidad. Es decir, en los dos está hablando de una grogere, que es la cantidad por la cual se infringe la prohibición de sacar un alimento. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, Maude, tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Vaina ni cara, es decir, el origen del objeto, como estaba en el Reshuta Yahid, en el dominio público, Veanajá, y la forma, perdón, ahí cara, es decir, como yo levanté el objeto en el dominio público, privado, y como yo lo deposité en el dominio público, Behad Mahashaba, tiene que ser en un mismo pensamiento. Vejaleka, y aquí no lo hay. Es decir, primero cuando lo levanté tenía intención de plantarlo, cuando lo posé, es decir, me lo comí, tenía intención de comerlo. O al revés, cuando lo levanté tenía intención de comerlo y cuando lo posé tenía intención lo planté. Entonces, la intención al principio y al final, en la Akira y en la Najá no es la misma. Entonces yo podría haber pensado que no es Hayab. Entonces nos dice aquí, Kamash Malan, por eso nos enseñan esto, para que aprendamos que no es así, que también se es culpable en estos casos. Bae Raba, preguntó Raba, Otzi Hatzi Grogeret les diría, una persona sacó media grogeret, medio higo seco, de semillas, ¿verdad? Para plantar. Betafja, ¿y qué le pasó a esta grogeret, a esta semilla? Se hincharon de repente y alcanzaron el volumen de una grogeret. En la jalea le agila y de repente dijo, ¿sabes qué? Ahora la voy a comer. Mau, es decir, porque ahora son mucho más apetitosa. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Sí? ¿Cuál es la ley? Hayab, al otzazo, olo. ¿Acaso es culpable de transportar o no? Entonces, ¿cuáles son los lados de la duda? Dice, Intincelomar hatamhu de Mehayev. Si quiere decir, por un lado, ¿sí? Que en el caso de arriba, en el que levantó
para plantar una cantidad de una grogeret, ¿sí? Perdón, que levantó una semilla con una medida de una grogeret para comer y la depositó plantándola, o al revés, y ahí es culpable, es únicamente porque desde el aja y kashiura. ¿Por qué? Porque hay un shiur. Es decir, en todo momento hay la cantidad que está prohibida. ¿Sí? Desde aja y kashiura, y aquí también hay cantidad. O sea, en los dos casos. Es decir, cuando lo levantó hay un shiur y cuando lo posó hay un shiur. Hay una cantidad prohibida. Aval. Pero, ajá, que van de beitna, de afka, lo ave shiura agila, pero puesto que en el momento en el que lo levantó no había la cantidad por la cual un alimento está prohibido sacarlo en Shabbat. Lo mihayev, entonces no le voy a hacer culpable de haber transportado. O Dilma, o a lo mejor que van de Ilu, Ishtik velo hashiv ale, a lo mejor porque se cayó y no decidió servirse de la semilla para comer. Mehayev amahashava, desdería. Entonces vamos a culparle porque tenía la intención de plantar. ¿Sí? Y para plantar una semilla, kolsheu, es decir, cualquier pequeña cantidad, entonces ashtanami, ¿sí? Mehayev. Entonces aquí también le voy a hacer culpable. Y otra duda que plantea Raba, dice, Vintimcelomar, y si quieres decir, ¿sí? Puedes decir así, que van de ilu ishtik velo hashivale, es decir, puesto que se cayó y no puso su intención en ella, en esas semillas, Mihayev Amahashava desdería. Entonces le hacemos culpable de transportar por su pensamiento de plantar. Ashtanami. Más ceja. Lo. Rega. Un segundito, por favor. Entonces, estábamos diciendo, perdón, otra forma de plantear esta discusión. Dice así, a lo mejor porque se cayó y no pensó sobre ello, vamos a hacerle la culpable por el pensamiento que tuvo al final de plantarlo. Entonces aquí también va a ser culpable. Entonces podríamos preguntar cómo sería la ley si viene a sacar una grogeret de agila, es decir, saca suficiente cantidad para ser culpable por comer, pero de repente estaba muy seco el ambiente y se redujo. Betzamka se hizo pequeñita y se quedó en menos que una grogeret. ¿Sí? Y entonces dijo, ¿sabes qué? Pues en lugar de comerla la voy a plantar. Entonces, ¿cuál sería la ley en este caso? Ajabadai, aquí seguro, ki ishtik amahashaba kaimta lo mihayev. Dice, si se cayó, el pensamiento no tiene ningún peso y entonces no es culpable. O Dilma, o a lo mejor, batar, hashtag linan, vamos según el final, lo que está haciendo ahora, y entonces le hacemos culpable. ¿Sí? Y otra forma de presentar la duda que trae Rabba, dice, 20 Selomar, si quieres otra forma de presentar la duda. Dice así, perdón. Entonces, tercera forma de plantear la duda, y dice ahora, Aslinan Umhaye, ¿sí? Vamos a ver cómo es la ley. Dice, Imotzi, si saca la semilla en una cantidad de una grogeret para comer, y se hizo más pequeñita, Vejazra, Betafja, y después se volvió a hinchar, ¿sí? Y volvió a adquirir el volumen de una grogeret. ¿Cuál sería la ley? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en cuanto a Shabbat? ¿Acaso venimos a decir, puesto que si hubiese puesto la semilla en el momento en el que su cantidad era menos que una grogeret, ¿sí? No hubiese sido culpable? Batla y Kar Akirar y Shona, entonces el momento en el que la levantó se anuló, no cuenta, ¿sí? Y entonces no se le hace culpable por esa semilla.
O, a lo mejor, ¿sí? En Dijuile y en Shabbat. No se puede empujar este tema. Y es decir, puesto que cuando sacó y cuando volvió a meter tenía la cantidad prohibida, entonces sería culpable. ¿Cómo responde la Gemara? ¿Cómo queda esta discusión? Teiku. Es decir, no tenemos una respuesta para ello y esperamos a que venga Eliyahu Naví para responder. Muy bien, seguimos entonces con la Gemara. Hoy tenemos una subida un poquito complicada, ¿sí? Es decir, esta página, esta Mishnah es un poquito complicada, hay que estar siguiendo. Y entonces dice así, dice, Baemine, Rabba me Rab Nachman. Vino Rabba a preguntarle a Rab Nachman. Zaraka zay truma labai tame maudin. Es decir, una persona que tiró una cantidad de un kazait de terumá. Terumá es la cosecha que se saca para ofrecerlo al Cohen. Es la parte que le pertenece al Cohen, tiene que dushá. Solamente se puede comer en estado de pureza. Muy bien, y tomó un kazait de terumá y lo tiró dentro de una casa que estaba impura. ¿Cuál es la ley? La pregunta de la Gemara dice, Lemay. Dice, ¿la ley qué? ¿Qué ley? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí? Y leinian Shabbat. Entonces, dice, si tu pregunta es respecto a Shabbat, ¿sí? ¿Qué grogeret bainan? Sabemos que lo que marca la prohibición en Shabbat es el tamaño de una grogeret, de un higo seco, ¿sí? Veile iñan tuma, y si es para la tuma, kabetza o jalim bainan. Es decir, la cantidad para que un alimento reciba impureza es una medida de un kabetza, es decir, del volumen de un huevo. Bien, entonces, ¿sobre qué me estás preguntando? Dice, Leolam, en realidad, Rabba istapek leinian Shabbat. Es decir, la pregunta viene sobre el tema de Shabbat. ¿Sí? Ukegon de Ika, pajot mi cabeza o jalín. Y puesto que en la casa había menos de un cabeza de comida, vehai mashlimo lebetza, y este kazait que yo estoy tirando dentro de la casa, completa la medida de un cabeza. Entonces, Mai, ¿cuál sería la ley en este caso? De mistarev leinian tuma. ¿Acaso vamos a decir que puesto que el kazait se viene a unir con lo que había menos de cabeza que había dentro de la casa y viene a completar el shiur de cabeza, ¿sí? Entonces se considera que realmente transgredió, Umehayev Nami Leinian Shabbat, entonces también va a ser culpable por el tema de Shabbat. O Dilma, o a lo mejor, Kolinyan Shabbat que Grogeret Bainan. O a lo mejor no, el tema de Shabbat es una cosa y va por su cuenta, ¿sí? Incluso que va a tener una importancia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el punto? De que había casi un cabeza y con mi aceituna se llenó el cabeza. Dice, si es menos que un cabeza, ¿sí? No va a recibir impureza, me da igual. Pero en el momento en el que completó el shiur de cabeza, la cantidad de cabeza, ya es apto a recibir impureza y entonces ya adquiere una importancia. Ah, si adquiere una importancia, entonces vas a decir que lo que tú has desplazado en Shabbat sí es algo importante. Entonces, por eso, sí estarías transgrediendo Shabbat. O a lo mejor vas a decir no, ¿sí? Todo lo que tiene que ser para Shabbat tiene que ser por lo menos una groguera. Entonces, viene a explicar, a desarrollar la Gemara. Dice, amarle Rab Nachman le Raba. Le dijo Rab Nachman a Raba. Tenituha, la veraita. Es decir, se enseñó en una veraita. Abba Shaul Omer. Abba Shaul dice, Shte alejen, los dos panes que se ponían en el beta, que se traían Shavuot, perdón. Velejem apanim, y los 12 panes de proposición. Shi'uran, es decir, cuál es la cantidad para transgredir la prohibición de transportar en Shabbat, que grogeret. Es decir, cuando se saca una grogeret, un tamaño de una grogeret de cualquiera de ellos. Y hay que preguntar, ve'emai, lemai midil'inyan. ¿Y para qué tienen que tener esa cantidad de la grogeret? ¿Sí? Es decir, yotze bekazait, es decir, para sacarlo, ¿sí?
en cuanto a los temas de la prohibición de sacar un Kodesh fuera del Bet HaMikdash, ¿sí? Ya se infringe con un Kazait. Es decir, no estamos hablando de que el problema de sacarlo fuera de la Azara, fuera del Kodesh. Bien, el Bet HaMikdash estaba dividido en tres partes, ¿sí? Una parte que se llama la Azara, otra parte que se llama el Kodesh y otra parte que se llama el Ejal. Bien, en la Azara podían entrar todas las personas de Israel. En el Kodesh solamente podían entrar los Kohanim, y en el Ejal también solamente entraban los Kohanim, y ahí estaba el Kodesh Kodeshim, donde solamente entraba el Kohen Gadol. Ahora, estos panes tenían que estar dentro de la parte que se llama Kodesh. Ahora, si yo los sacaba fuera, lo estaba invalidando. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que si yo saco de estos panes fuera del Kodesh estoy transgrediendo? Un kazait, ¿sí? Leían entonces, digamos que puesto que para transgredir la prohibición de los Kodashim es un kazait, pues también para Shabbat digamos que es un kazait. La Gemara rechaza esta respuesta. Dice, aji ashta. Dice, ¿acaso se pueden comparar ambos? Hatam, en ese caso, los dos panes y el lejem apanim, ni de afke hutz lejomata azara. Es decir, cuando se saca fuera de las murallas de la azara, ¿sí? Incluso que no llegaron a Reshut Rabim, al dominio público, Ifsil le beyotze, ya se hicieron pesulot, ya están inaptas para ser consumidas. Pero en cuanto a Shabbat, lo mejayev ademafik le Reshut Rabim, pero en cuanto a Shabbat, todavía no transgredió. ¿Por qué? Porque no salió fuera del dominio público. ¿Sí? Ajá, en este caso, en cuanto a quien tira un kazait, una medida de una aceituna a una casa que esté impura, ¿sí? Otzat Shabbat betumá. Tenemos dos casos también. El hecho de Shabbat, la prohibición de Shabbat y la prohibición de la impureza. Bejade adade kaatian. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a los panes? Que en el momento mismo en el que obtuvo la importancia para la relevancia, para considerarse importante para recibir tumá, entonces en ese mismo momento también es cuando se infringió la prohibición de Shabbat. Pero en el caso de los panes y en el Bet HaMikdash, son dos cosas que ocurren no simultáneamente. Primero se invalidan porque salimos de un lado, pero seguimos estando en el dominio privado, y después se infringe Shabbat. Son dos cosas que van por separado. Muy bien, sigue la Mishnah y dice, Hazar. Es decir, de repente dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que iba a hacer, sino que voy a volver a meterlo en casa. Y Echnisó, enojayaba, masazo, ela que shi'uro. Es decir, la cantidad por la cual se hace culpable de transportar al ingresar dentro de la casa es únicamente en el shiur, es decir, las medidas establecidas para cada tipo de cosa, no el kosheu que habíamos dicho en la Mishnah. Pregunta la Gemara Pshita, dice, eso es evidente que está exento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no plantó la semilla. Y entonces, como no plantó la semilla, entonces anuló su pensamiento de plantar. ¿Sí? Y su ley es como cualquier otra persona que viene a sacar cualquier otro objeto. Responde a Gemara y dice y explica. Amara Valle, Ajabe Mayaskinan. ¿De qué caso estamos hablando aquí? Egon Shezarko Leotza. Es decir, la persona vino y dijo, ¿sabes qué? No la voy a plantar. Se volvió y tiró la semilla en su depósito donde tiene otras muchas semillas. ¿Sí? Entonces dice, Umekomó Nikar. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí donde cayó, yo todavía puedo reconocer cuál es la semilla que yo había separado. ¿Sí? Entonces, Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que van de me comunicar, puesto que yo reconozco el lugar donde cayó la semilla y sé cuál es. Bemilta Kamaita Kae. Sus palabras todavía se mantienen de que él tenía intención de plantarla. Kamash Malan. Por eso ven y aprende de aquí. De mi desdarque leotzar betule batla. Pero en el momento, aprende de aquí que en el momento en el que tiró la semilla, ya se anuló su pensamiento y por eso es patu. Muy bien, llegamos a la siguiente Mishnah. Hemos pasado de página. Perdón. Estoy concentrado y no veo los pasos de página. Llegamos a la siguiente Mishnah. Ahí donde está el Matnitin. Muy bien. Dice así. Matnitin. Hamotzi o Jalín. Una persona que saca alimentos de la casa. Benatán al ha-askupa. Y los pone en la askupa. ¿Qué es la askupa? Es como una especie de peldaño que hay a la entrada de la casa. El rellano. ¿Sí? Ben Shehazar Reotzian, Ben Sheotzian Ajer, Patur.
¿sí? Es decir, el ascupá, ¿sí? Se considera un carmelit. Es decir, no es el dominio público todavía. ¿Por qué? Porque tiene una cierta altura y una cierta superficie. No es un dominio privado, no es un dominio público, es un carmelit. Entonces, él lo puso ahí en el carmelit, vino otra persona, lo sacó, o él mismo lo sacó. En ambos casos, patur, está exento. Y Peneshelo asa melachto bebatajat. ¿Por qué? Porque no hizo su trabajo, la melajá entera, de una sola vez. Es decir, no hizo akira y anajá, ¿sí? Seguido directamente del dominio privado al dominio público. Sigue la Mishnah y dice, kupá, una cesta, sheimelea perot, que está llena de frutas, untaná a las kupá ajitzona, y lo pone en el rellano, en la parte exterior del rellano, afalpi, sheroba perot, mi bajut, a pesar de que la mayoría de las frutas están fuera, ¿sí? Patur, está exento. Hachemotziet con la kupá hasta que no saque toda la cesta. Es decir, esta situación en la cual la cesta está en el rellano, las frutas sobresalen hacia el dominio público, pero mientras no haya sacado todo, entonces está exento. Muy bien, dice la Gemara, dice así. Haya skupa, esta skupa que estudiamos al principio de la Mishnah, Mai, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Ilema skupa, Reshut Rabim. Si decimos que la skupa es un Reshut Rabim, es un dominio público, ¿sí? Como por ejemplo, que tiene una altura de 9 tefajim y una anchura de 4, ¿sí? Y muchas personas ponen ahí sus cargas para arreglarlas, ¿sí? Sobre sus hombros. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que si sacó los alimentos y los puso en esa escupa estaría exento? Hakama fik reshuta yahid le reshuta rabim. ¿Qué es lo que estaría pasando aquí? Que está sacando algo del dominio privado al dominio público, ¿sí? Ela, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es esta escupa? Ascupa resulta yajid. Entonces tenemos que hablar de una ascupa, de un rellano que es un dominio privado, como por ejemplo que tiene una altura de 10 tefajim y una anchura de 4 tefajim. Y si es así, ¿por qué estudiamos en la Mishnah? Ben Shehazar, Hu Beotzian, Ben Shotzian, Aher Patur. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que ya sea porque él volvió y la sacó o la sacó otra persona estaría exento? Hakama fik mi resulta yahid le resulta rabim. ¿Qué estamos viendo? Que estaría sacando en cualquier momento en el que saque de esa ascupa, de ese rellano, está transportando algo del dominio privado al dominio público. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, Ela, entonces nuestra Mishnah, ¿de qué está hablando? Ascupa carmelit, está hablando de una ascupa que es carmelit, es decir, que tiene una altura de 3 tefajim, ¿sí? Y no tiene una altura superior a 9. Está entre 9, entre 3 y 9. Kamash Malan, y eso es lo que venimos a aprender de nuestra Mishnah. Ta'ama de Nach de Carmelit. El motivo por el cual está exento es únicamente porque lo apoyó sobre un Carmelit. ¿Sí? Y únicamente por eso puede sacarlo al dominio público y estaría exento. Alonaj de Carmelit, pero si no lo depositó en un Carmelit, ¿sí? Entonces cuando lo saca está exento, está culpable. ¿Sí? Y entonces nuestra Mishnah opina de Magnitin de lo que Ben Azai. Es decir, nuestra Mishnah no sigue la opinión de Ben Azai. De Tanya, pues se enseñó en una Mishnah. Hamotzi Mehanut le, pal, le, le palteya, le paltia. Es decir, una persona que saca de la tienda al paltia, que debe ser el Reshut Rabim, del Stav, a través de un Stav, es decir, de un lugar que está rodeado, ¿sí? De gradas para sentarse. Sheu Carmelit, que se considera un Carmelit. Hayab es culpable. Ubenazai Poter y Benazai dice que está exento. Muy bien. Sigue la Mishnah y dijo, Kupá Sheimelea, una cesta que está llena de frutas. Y la pone en la escupa, ¿sí? A pesar de que todas las frutas estén por fuera, está exento. ¿De acuerdo? Esto es lo que decía la Mishnah, si os acordáis. Y entonces vamos a ver ahora cómo analizamos esto. Kupá.
Perdón. Muy bien. Amar Jisquilla, dijo Jisquilla, lo shanu, esto que se enseñó de que está exento, el abekupá melea kishuin utluin. Estamos hablando de una cesta que está llena de calabacines y de calabazas. ¿Por qué? Porque son largos. Y ninguno de ellos no sale enteramente. ¿Sí? Y mientras una parte de ellos se encuentra en el interior, ¿sí? No se considera que sacó y por lo tanto está exento. Abal, pero, meleat jardal, hayá, pero si está llena de granos de mostaza, entonces es culpable. ¿Sí? Muy bien. Alma casábar. Entonces, ¿qué es lo que está pensando Jisquilla? Eged, keli, lo sheme eged. Es decir, una cosa que se pone en un utensilio y el utensilio se encuentra dividido entre el Reshuta Yahid y el Reshuta Rabbi, no se considera como si la cosa que está dentro del Keli esté en el dominio público. ¿Por qué? Porque una parte todavía está en el dominio privado. Ahora, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, afilo, me lea jardal patur, incluso que esté lleno de jardal, de granos de mostaza, está exento. Alma casabar, entonces, ¿qué vemos aquí? Que Rabbi Yohanan piensa, Eged Keli, Shme Eged, que efectivamente, ¿sí? Que una parte del utensilio se considera como todo el utensilio en sí. Amar Rabbi Zera, dijo Rabbi Zera, Matnitin, enseñamos en nuestra Mishnah, de lo que Jizquiyah Dakia, de lo que Rabbi Yohanan Dakia. Es decir, nuestra Mishnah no está al 100% ni como Jizquiyah ni como Rabbi Yohanan. ¿Sí? ¿Qué Jizquiyah lo Dakia? Es decir, no es exacta como Jizquiyah de Katane, que enseñó que está exenta la persona. H yotzi et kola kupa. Es decir, ¿cuándo es que está exenta? Cuando saca toda la cesta. Entonces podemos puntualizar y dice, Ta'ama de kol akupa. ¿Por qué está exento? Porque sacó toda la kupa, toda la cesta al Reshuta Rabbin. Ahí es cuando estaría Hayab. Pero si no sacó toda la cesta, entonces es por eso que está Patur. Es decir, una parte sí, otra parte no. Ah, cola, pero Patur. Pero si todas las frutas están fuera, entonces estaría exento. Alma Kasabar, Eged, Keli, Shem Eged. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ya estaría pensando que una parte del utensilio se considera como el utensilio entero. Ahora, que Rabbi Yohanan lo daika, según la opinión de Rabbi Yohanan, tampoco es 100% exacta. ¿Por qué? De Katane, pues enseñó a Falpishe roba perot bajut. Dice, ¿por qué? A pesar de que la mayoría de las frutas están ya fuera, ahí está exento. Entonces podemos puntualizar y dice, me ata de roba perot. Dice, porque únicamente en este caso en el que la mayoría de las frutas están fuera. Hakola perot bajut. Pero si todas las frutas estuviesen fuera, Afalgab de Aguida, Kupa, Mikvai, a pesar de que todavía hay una parte de la cesta que esté dentro, ¿sí? En el dominio privado, ¿sí? Hayab, sería culpable. Alma Kasabar, Eget Kelilo Sheme Eget. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que piensa que una parte del utensilio no se considera un utensilio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un problema. El akashia. Entonces, hemos generado un problema. ¿Sí? ¿Sí? Que la Mishnah se contradice entre sí, una parte y la otra. Ahora, Jisquilla Metares, ¿cómo te vamos a responder? Jisquilla va a explicar esto y dice, según su opinión. Rabbi Yohanan Metares, letame, y Rabbi Yohanan va a explicar según su punto de vista. ¿Sí? Y explica la cámara y dice, Jisquilla Metares, letame, Jisquilla va a explicar según su punto de vista. ¿Cómo? La cupa, hasta que no saque toda la cesta, Bame de Barimamurim, ¿de qué estamos hablando? Bekupame lea kishuim utluin. Es decir, estamos hablando de una cesta que está llena de calabacines y de calabazas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras una parte de la cesta esté dentro, también los kishuim, también las verduras todavía siguen estando, no han salido totalmente, porque son largos. Aval, pero si la cesta está llena de jardal, de granos de mostaza, entonces nasa
su ley es que Mishimotzi et kol akupa vejayab. Se considera como si hubiese sacado toda la cesta y entonces es culpable. Rabbi Yohanan va a explicar según su punto de vista, ¿sí? Y va a decir así. Dice Afalpi, se roba perot bajuz, a pesar de que la mayoría de las frutas están fuera. Velo roba perot bilbad, y no solamente la mayoría de las frutas. Ahí es cuando va a estar exento. Ela, afilu cola perot, incluso que todas las frutas están fuera. Ahí estaría exento también. ¿Por qué? H yotzi et cola kupa, hasta que no saque toda la cesta. Bien. Muy bien. Entonces dice Metive, vamos a tener una pregunta de la Gemara contra la opinión de Jisquilla. Estudiamos en una vereita. Amotzi, aquella persona que saca del dominio público Kupat Arrojlin. Es decir, habíamos visto en la Mishnah de la página pasada. Es una caja en la cual se ponían diferentes tipos de especias aromáticas. ¿Sí? Entonces el que saca la caja de Rojalín, ¿sí? Untaná a la skupa a Hitzona y la pone sobre ¿cómo dijimos que se llamaba? El rellano. El rellano exterior, que es dominio público. Afalpi, Sherov, Minin, Bajutz, Patur. A pesar de que la mayoría de las especies están fuera, de las especies aromáticas, de las plantas o lo que sea, está exento. Hasta que no saque toda la caja. Casa al Karata, que es lo que podías haber pensado. Que la Beraitá está hablando de bisrere, es decir, de aromas que realmente una parte de ellos se ponen fuera. ¿Sí? Y a pesar de eso estaría exento. Kasha le Jisquilla. Efectivamente, esto es una pregunta para Jisquilla. Ahora responde la Gemara y dice, amar la Jisquilla. ¿Cómo te va a responder Jisquilla? Ajabe Moyaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Beurnase. Es decir, estamos hablando de ramilletes de raíces, que son muy largos, ¿sí? O de cañas, ¿sí? O de cáscaras de quinamón, ¿sí? Es decir, de canela, palos de canela, que son también largos, ¿sí? Y no salen totalmente cada vez que saca la caja, y por lo tanto no es culpable hasta que no saque toda la caja afuera. Les viene a preguntar a la Gemara, a Rabbi Yohanan, y dice, Netiv Rav Bibi Barabaye, preguntó Rav Bibi Barabaye, estudiamos en una vereita, aquí, Netiv Rav Bibi Barabaye, una persona que roba, kis, es decir, un monedero, en Shabbat, hayab, tiene que pagar la indemnización por haber robado, ¿sí? No le vamos a decir que, bueno, como ya tienes la prohibición de Shabbat y es más grave, entonces solamente paga lo más grave. Hay un principio en la halajá que se llama Kimle de Rabamine. Es decir, cuando una persona tiene dos castigos, se le aplica el más grave de los dos y se hace exento del segundo. Entonces aquí Shabbat es Hayav mitad, es culpable, pasible de muerte. Y el robo solamente tiene que restituir lo que robó. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que no pague porque de todas formas le van a sentenciar a muerte. Dice, no, ahí es hayab de pagar las dos cosas. Shekevar, nithayev, begeneva. ¿Por qué? Porque perdón, ya no me salen las palabras. Porque la obligación del robo la adquirió antes que la obligación de Shabbat. ¿Por qué? Kodem sheyavol lidei isur Shabbat. Es decir, nitchayev begeneva, kodem sheyavol lidei isur Shabbat. Primero se hizo pasible de pagar por el robo antes de ser pasible de muerte por haber transgredido Shabbat. Entonces, allá me garer, pero si la persona vino a arrastrar ese monedero, ¿sí? Veyotze y salió, desde Patur, ahí va a estar exento. Sheare isur geneva, isur Shabbat, va a encajal. ¿Por qué? Porque las dos prohibiciones
se cumplieron sobre él en el mismo momento. Veis al Kadataj, y si quieres venir a pensar así, como Rabbi Yohanan, Sheget Kelishe Meget, que una parte del utensilio se considera como todo el utensilio. Kadim le isur geneva le isur Shabbat. Entonces ahí estaríamos diciendo que en el momento en el que yo estoy arrastrando, primero saco una parte del utensilio, del monedero, y entonces ahí es donde adquiero la prohibición del robo, ¿sí? Y después, cuando saqué todo el monedero, es únicamente ahí que transgredí Shabbat. Bien, entonces dice, y de Afke derech piv ajiname. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo responde la Gemara? Estamos hablando de un caso en el que el ladrón sacó el monedero al dominio público de forma que abrió todo el monedero en el dominio público y sacó el dinero primero y después sacó el monedero. Abalaja de Mayaskinan, pero aquí ¿de qué estamos hablando? De Afke derech shulab. Es decir, que lo sacó por la shulab. Por los conductos del monedero, afuera. Veaika mekom jalama, ¿sí? Entonces dice, ¿acaso no en un caso que los conductos del monedero quedan fuera? También se podría llegar a hablar sobre las costuras que hay fuera. Es decir, el shulé quiere decir que lo sacó por la boca del monedero, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vas a decir? Bueno, pues saco al revés. La boca del monedero queda dentro y la parte trasera del monedero queda afuera. Puedo aún así descoser esa parte y sacar el dinero. De ahí va mifkale beshakil, ¿sí? Que si quiere puede coger, romper esa parte del monedero, ¿sí? Y sacar el dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Benazca. Estamos hablando que dentro de ese monedero, ¿sí? Hay billetes, ¿sí? Y por lo tanto, mientras no salió todo el monedero al dominio público, no salió la parte de dinero completamente. Y por lo tanto, no es culpable del robo antes que de la prohibición de Shabbat. Ahora dice que pasamos a la otra página, perdón, lo vamos a ver mucho de Shabbat, pero por ahora ponemos así. Dice que van de Ika Shenatzin, es decir, puesto que este monedero tiene retzuot, es decir, tiene correas para cerrar el monedero. ¿En qué? Si es así, Mafik le ad pume. Entonces puede sacar todo el monedero hasta la boca que esté en el dominio público, la boca del monedero, es decir, por donde salen las monedas. Beshare, beshakil, ¿sí? Y entonces va a abrir el monedero y va a sacar de él lo que hay dentro, los billetes. Ushnatzin agide migabay. Y esas correas todavía están consideradas que están dentro, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que la transgresión del robo fue antes de la transgresión de Shabbat, ¿sí? Entonces, del Leka Shenatzin. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Dice, bueno, vamos a hablar de un monedero que no tiene correas, ¿sí? Entonces responde el Gemara y da otra explicación y dice, y si quieres otra explicación, de Itle, es decir, que sí tiene correas, umikarji y la ve. Y estamos hablando de un caso en el que las correas están dentro del kis, dentro del monedero él mismo. Y entonces no es posible sacar el monedero sin sacar las correas. Entonces responde la Gemara y dice, Vejen amarraba, y así también dijo Raba, según las palabras de Hizquiyá, Lo Shanu, aquello que se enseñó en nuestra Mishnah, que no es culpable hasta que saque toda la cesta con la mayoría de las frutas al dominio público, es únicamente con una fruta que está llena de kishuin y de luin, es decir, de calabacines y de calabazas. Aval, pero el que saca la cesta que está llena de granos de mostaza, melea, jardal, hayab, ahí va a ser culpable. Alma casabar, entonces vemos de aquí que opina Eged Keli, lo sheme Eged, que una parte del utensilio solo
no se considera como todo el utensilio. Abaye por su parte dice, afilu, melea jardal, incluso que esté llena de granos de mostaza, patur, está exento. Alma casabar, entonces, ¿qué es lo que opina? Eged kelishme eged. Estamos viendo que esta misma discusión que teníamos entre Hizquiyá y David Yohanan es la misma discusión que hay entre Abaye y Raba. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Cama Abaye, Beshidate de Raba. Finalmente Abaye se retractó y dijo como la opinión de Raba. Cam Raba Beshidate de Abaye. Y Raba se retractó y opinó igual que dijo Abaye. Pregunta la Gemara y dice, Verrame de Abaye a de Abaye. Entonces tenemos una dificultad, ¿sí? Una contradicción entre las palabras de Abaye con las palabras de Abaye. Verrame de Raba a de Raba. Y hay una contradicción y una dificultad entre las palabras de Raba y las palabras de Raba. De Idmar, Amotzi Perot le Shutabim, pues así dicen, el que saca frutas al dominio público, Abaye Amar, Abaye dice que si la sacó en la mano es culpable. ¿Sí? Incluso que su cuerpo esté en el dominio privado. ¿Por qué? Porque una parte del cuerpo es considerada como todo el cuerpo, aval, pero si lo sacó con un utensilio, ¿sí? Y una parte del utensilio todavía está en el dominio privado, patur, está exento. Ahora, Raba, entonces, ¿qué vemos de aquí? Perdón, vemos que Eged Keli, Sheme Eged, es decir, que una parte del utensilio es considerado como todo el utensilio en sí. Raba Amar, y Raba dice al revés. Dice, Beyat, si lo sacó con la mano, está exento. Pero si lo sacó con un Keli, es Hayab. ¿Sí? Entonces dice, tenemos ese problema. Entonces responde la que me dice, Epuj. Dice, bueno, ¿sabes qué? Da la vuelta a la vereita. Lo que dijo Abaye es lo que dijo Raba. Y lo que dijo Raba es lo que dijo Abaye. Muy bien, para acabar, hoy tenemos dos cosas más que ver. Dice así, Maxia Gemara pregunta a la Gemara sobre aquello que dijo Raba, que si sacó las perot con la mano es culpable. Bayat Hayab, Beatnan, pero ¿cómo puede ser si hemos estudiado en la Mishnah, primera Mishnah de nuestro tratado? ¿Sí? Pashat Baalabait Yado, si el dueño de la casa sacó su mano la Hutz y la sacó afuera, al dominio público. Venatal Heani, y el Ani tomó de su mano, el Ani que está afuera, el pobre que está afuera, o al revés, Shenatan, o si el pobre metió la mano dentro, ¿sí? Y el Balabait puso sobre la mano, Shenehem Peturim, ambos están exentos. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, en la Mishnah ahí, está hablando de un caso, ¿sí? Que la mano del Balabait, la mano del propietario, le pone por encima de los 3 tefajim, ¿sí? Pero aquí estamos hablando por debajo de 3 tefajim, es decir, algo que está por debajo de 3 tefajim se considera el dominio público y entonces por eso estaría transgrediendo y sería culpable. Bien, ajá, en nuestro caso, le mata Mishlosha, estamos por debajo de los 3 tefajim y por eso la persona sería culpable de transportar. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Gracias a todos. Shabbat Shalom, Hizku B'Imtzui, nos vemos en Motzai Shabbat.